Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Oremos. Bendito Padre que te encuentras en las mansiones celestiales, queremos agradecerte infinitamente, Señor, por la oportunidad de estar aquí en tu iglesia, de alabar tu nombre, y al acercarnos a ti, Padre, no queremos hacerlo simplemente como una rutina, sino entregando nuestro corazón y suplicando que perdones nuestras faltas, que perdones nuestros pecados. Te necesitamos grandemente, Señor, no solamente para el que va a hablar, para los que van a escuchar también y para aquellos que van a ver en algún momento este tema más adelante. Señor, que tú puedas bendecirnos, que tu Espíritu Santo se pueda derramar en nuestros corazones y podamos estar listos para tu pronto regreso. Que tu nombre sea alabado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos, que sea Dios con cada uno de ustedes. ¿Cuántos están alegres de estar hoy aquí? Amén, ¿cierto? Y vamos a iniciar este segundo servicio con una promesa muy hermosa. Y dice: sin embargo, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. A pesar de todo, será exaltado y tendrá de vosotros misericordia, porque Jehová Dios es justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Amén. Que con esta promesa, hermanos, podamos estar alegres, podamos tener nuestro espíritu con regocijo para alabar a nuestro Dios, y que tengamos nuestra mente pendiente a las palabras que el predicador el día de hoy va a dejar, porque son palabras que vienen de Cristo Jesús. Que sean todos cordialmente bienvenidos, hermanos. Amén. Hermanos, por favor, levantémonos para cantar el himno 16. El himno 16. Voz, gloria
Ahora para la lectura bíblica, 1 Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilamos y seamos sobrios. Amén. Vamos a postrar nuestras rodillas, hermanos, para tener una palabra de oración. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad, Señor, que nos brindas el día de hoy de poder estar aquí en tu santa iglesia, Señor, adorándote, alabándote, exaltándote, Señor, como te lo mereces. Gracias por las bendiciones que recibimos cada uno de nosotros aquí presentes esta semana, Señor. Y ahora, Señor, podamos estar atentos a este segundo servicio, en el cual, por medio de nuestro hermano, tú dirás las palabras, Señor. Tú nos enseñarás y asimismo, Señor, podemos estar más atentos para tu pronta llegada, Señor. Que seas tú con cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos, tú sabes los problemas que tenemos, pero sé tú con cada uno de ellos, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Te dejo, Señor, también en petición al hermano que va a trazar tu palabra para que seas tú enseñándonos, Señor. Que todo lo que se diga sea para nuestro corazón y lo podamos poner en práctica. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, por este hermoso día de descanso. En el nombre de Jesús, amén. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. Una vida redireccionada. Gabriel se acercó a esta remota aldea de la India por primera vez. No sabía dónde se metía, pero aún joven había oído una voz que le impresionó. Gabriel se tomó un año sabático por problemas de salud, pero un amigo le había contado de un pueblo en la montaña donde la gente nunca había oído acerca de Jesús. Aunque su salud se estaba deteriorando, Gabriel se sintió obligado a ir. Le dije a Dios, ya que me enviaste aquí, tienes que curarme, tienes que cuidar de mí. Estoy completamente centrado y dependiendo de ti, todo mi problema de salud. Después de llegar al pueblo, Gabriel descansó y oró durante una semana. Después, tuvo que recorrer una larga distancia para ver a un médico. Un análisis de sangre reveló que había recuperado la salud. Su oración había sido escuchada. Gabriel regresó dispuesto a colocar toda su energía al servicio de esta comunidad, pero enseguida se dio cuenta de los desafíos a los que se enfrentaría. En elevada altitud y con frío, tuvo que caminar para conseguir agua, y los aldeanos no sabían nada sobre los principios sanitarios básicos. Mira, vemos a un niño. Tiene la cara muy sucia y está jugando con su abrigo y aquí vemos un montón de heridas. No sé cómo darle la medicina. Tiene frío, hace mucho frío aquí. Aunque Gabriel contaba con el permiso de los líderes del pueblo, muchos se oponían a su presencia, pero los niños le adoraban. En el pueblo no había escuela, así que Gabriel convirtió su casa en un aula. Aquí, ahora, la mayoría de ellos están empezando a escribir. Están escribiendo, aprendiendo a escribir, a leer, a escribir los números y también a deletrear. Les costó mucho aceptarme y tardaron casi 4 meses en hacerme su amigo. Así que cuando por fin me aceptaron como parte del pueblo, me sentí muy feliz. Los aldeanos empezaron a invitar a Gabriel a pasar tiempo con ellos. Está cortando el plátano y esta noche vamos a comer flores de plátano. Nos falta dinero y verduras, así que pronto tendremos plátano. Gabriel hablaba de los principios de la salud. A veces incluso hablaban de la fe. Cuando empezaron a preguntarme, ¿qué tuviste en tu vida que te hace tan feliz? Entonces empecé a compartir el amor de Jesucristo. A los aldeanos les encantó escuchar de su esperanza en Jesús. Era un concepto liberador que nunca habían escuchado. Muchos aceptaron a Jesús y empezaron a reunirse el sábado. Se estaban abriendo puertas maravillosas, pero Gabriel se sentía desanimado. A veces se sentía solo. Una oportunidad era visitar un mercado cercano de vez en cuando, pero incluso eso contenía desafíos. Están fumando, ya no soporto el olor, pero tengo que adaptarme. Pero no sé, a veces me confunde la razón por qué Dios me envió a este lugar. Pero Gabriel no se dio por vencido. Empezó a caminar por otras aldeas cercanas,
tan lejos como podía, para difundir la buena nueva. Aunque estoy cansado, no voy a rendirme. Voy a encontrarlos y hablarles del amor de Jesús. Después de este año de ministerio, Gabriel sabía que solo quería una cosa: seguir la voluntad de Dios para su vida. Su deseo de conocer más la Biblia lo llevó a matricularse en la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Spicer. Cuando fui al pueblo sabía que mi cabeza no estaba bien y que incluso podría morir, pero tengo la paciencia de cumplir mi propósito de llevar el Evangelio a los lugares no alcanzados. Hoy, Gabriel está feliz de estudiar en Spicer, una escuela dedicada a enseñar y formar a los estudiantes para un propósito superior. Su sueño es convertirse en plantador de iglesias y dedicarse integralmente. Y gracias a una familia misionera que patrocina sus estudios, ese sueño debe hacerse realidad. No muy lejos del campamento Spicer, una comunidad carecía de escuela. Al igual que Gabriel enseñó a los niños de su pueblo, la universidad abrió un aula en ese lugar. La gratitud de los padres muestra que todavía se necesita mucho más. Este trimestre, una parte de tu ofrenda ayudará a construir un nuevo edificio escolar para esta comunidad necesitada. Por favor, ora por esta oportunidad cerca de la Universidad Adventista de Spicer. Ora para que más personas encuentren esperanza en Jesús, así como los aldeanos a quienes Gabriel ministró. Gracias por apoyar las ofrendas misioneras y la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas.
Damos gracias a Dios por las voces que escuchamos ahorita, ¿verdad? Siempre las voces de los niños son como más angelicales, las sentimos así. Gracias a Dios por ello. Feliz sábado, hermanos. Nos sentimos contentos esta mañana porque nos encontramos en la casa de Dios, estamos juntos y espero que podamos gozarnos en su palabra. Sabe que a veces es cuando se me da un tema, yo le platicaba a mi esposa, a veces digo, no, ese tema mejor no porque tengo este otro o podría acomodarlo mejor así, pero una vez que lo empiezo a estudiar, yo espero que puedan recibir la bendición de este tema en esta mañana. Esa es mi oración. Y antes de comenzar, yo quiero invitarles, hermanos, para que inclinemos el rostro y hagamos una oración para pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre que te encuentras en las mansiones celestiales, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Nos has traído hasta aquí y esta mañana no queremos empezar sin tu bendición. No queremos empezar sin la asistencia de tu Espíritu Santo. No queremos empezar, Padre, sabiendo que nuestra humanidad puede corromper tu palabra. No queremos que eso ocurra, Señor, sino que ésta brille y dé frutos para vida eterna en el corazón de cada uno de los que aquí estamos. Todos te necesitamos, Padre, y por eso acudimos a ti. Esto te pedimos y te agradecemos infinitamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos estado estudiando las parábolas de Jesús durante este año y hoy vamos a tomar como base una parábola de la que solo analizaremos algunos aspectos. Así podemos aprovechar mejor el tiempo que tenemos. Para nosotros es un poco complicado comprender las parábolas, pues nos encontramos imágenes con las que no estamos familiarizados. Vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13, van a estar en la pantalla, pero si ustedes buscan en sus Biblias pueden reforzar mejor lo que estamos estudiando esta mañana. Y además así no dicen, no, pues es que a mí me contaron. No, yo lo vi, yo lo estudié, yo lo vi en la Biblia. Entonces vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 25, y vamos a empezar con el versículo 1, del 1 al 13. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y termina diciendo versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Las palabras que allí aparecen se nos hacen muy familiares, pero como nuestra intención es transportar la boda a nuestra época,
esas mismas palabras pierden sentido. Para que podamos comprender mejor su significado, somos nosotros los que tenemos que trasladarnos a ese periodo en la historia. El espíritu de profecía es quien nos ayuda a entrar en contexto. Nos explica que, esto lo vamos a encontrar en el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, dice que al caer la tarde, Jesús se encontraba con sus discípulos sobre el Monte de las Olivas y desde allí pudieron divisar una casa muy iluminada, como preparada para una fiesta. Alrededor de lo que ellos estaban viendo, de la casa podían ver a muchas personas que estaban reunidas como esperando a alguien, dice. En ese tiempo el esposo salía de su casa a la casa de la esposa y la traía de regreso a la casa de sus padres, en donde ya había construido un anexo para vivir con su esposa. En otras palabras, ya había preparado un lugar para ella. Y yo quiero que vayan pensando en estas palabras porque nos van a dar el contexto completo de lo que vamos a estudiar. Era muy común que estas fiestas se celebraran de noche. Y en la escena que están contemplando Jesús y sus discípulos, pueden ver que a lo lejos se acerca un grupo que viene a buscar a la novia para llevarla a su casa. Ahora, las jovencitas, las vírgenes, no podían participar de estas fiestas. La única forma en la que podían asistir era si se las invitaba para formar parte del grupo que iba a esperar al novio. Esto es importante y yo quiero que lo recordemos para el final. Había un mensajero que iba delante del novio también, era parte del ritual. Él iba anunciando que la procesión ya se estaba acercando. En ese momento, estas doncellas salían para encontrarse con el novio y con sus lámparas. Recuerden que en esa época no había arbotantes de luz, no habían lámparas como las que tenemos en las calles hoy en día. Entonces, estas señoritas salían con sus lámparas y alumbraban los últimos metros del camino que el novio tenía que recorrer para llegar a la casa de la novia. Y son estas imágenes que el Señor aprovecha para contar la parábola de las 10 vírgenes. No podemos pasar por alto que todo esto ocurre en el entorno de una celebración de bodas. Esto es lo que debemos de tomar en cuenta cuando estudiamos a profundidad la palabra de Dios. Vamos a descubrir esta figura que nos habla de tipos de relación que nuestro Señor quiere tener con nosotros. Si bien es cierto que aparecen otras imágenes como cuando ustedes lean las parábolas, o incluso en toda la Biblia vamos a encontrar imágenes como la de un juez, la de un padre, la de un rey, la de un amo. La que más nos muestra que Dios quiere celebrar con nosotros un momento de relación íntima, en donde no vemos juicio, no vemos castigo, no vemos sumisión, es en la figura de una boda. No olviden, va a haber juicio, va a haber castigo y también debe existir sumisión. Pero si no entendemos el tipo de relación que Dios quiere tener con su pueblo, vamos a caer en la obediencia por temor a sufrir las consecuencias del pecado, pero no a la entrega completa que debe existir entre dos personas que se aman incondicionalmente. Eso nos ayuda a entender mejor el carácter de Dios y esto es importante, esa es la verdadera teología, una comprensión genuina, profunda y correcta del carácter de Dios. La parábola en el versículo 1 comienza diciendo, esto lo vamos a ver, vamos a regresar otra vez a los versículos, ¿verdad? Versículo 1 del capítulo 25 de Mateo. Y empieza diciendo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Sin pensar en el siguiente texto, el que sigue el número 2, hagamos la pregunta, ¿cuál era la diferencia entre estas 10 vírgenes? ¿Qué hacía que una sobresaliera de la otra? Vale comentar que
a ellas se les pedía que vistieran de blanco. Tal vez porque era muy caro comprar ropas en aquella época, podríamos pensar que no todas vestían exactamente igual como ocurre con las damas de una boda en la actualidad. ¿Recuerdan ustedes cuando se organiza una boda en este tiempo? Va la novia con sus damas y todas están vestidas igualitas, ¿verdad? Porque hay la posibilidad de comprar la ropa exactamente igual, pero en aquella época no sucedía así. Pero consideremos que todas eran vírgenes primero, todas estaban vestidas de blanco, todas tenían lámparas y todas estaban esperando ansiosamente la llegada del novio. Y es más, todas las lámparas tenían ¿qué cosa? Aceite. Hasta este momento no vemos diferencia alguna, pero es aquí en donde nos encontramos con el siguiente texto. Y el número 2, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo número 2? 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Podemos notar que la diferencia no estaba en el exterior, en lo que podemos ver a simple vista. La diferencia la encontramos en el interior. Esto es precisamente lo que ocurre entre el pueblo que dice esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Como el trigo y la cizaña, ¿recuerdan? Por fuera todos somos cristianos fervientes e incluso celosos por guardar los mandamientos de Dios y vemos que otros también las cumplan al pie de la letra, pero por dentro tenemos un problema y un problema muy grave. Por dentro somos prudentes o somos insensatos. Podríamos pensar en incluir un tercer camino, el de la indiferencia. Decimos, yo no soy ni de uno ni de otro grupo. Mejor me voy a sentar aquí sin hacer nada y ya cuando vea el momento oportuno, entonces me voy a preocupar, entonces voy a actuar. Pero si piensas así, automáticamente te estás colocando entre el grupo de los insensatos. ¿Por qué? ¿Qué hacía que este grupo de vírgenes fueran insensatas? Veamos los siguientes textos. El versículo 3 nos dice, las insensatas tomando sus lámparas, ¿qué hicieron? No tomaron consigo aceite, más las prudentes, aquí está la diferencia, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué distinguía a las prudentes de las insensatas? El aceite. No nos equivoquemos, tanto las prudentes como las insensatas tenían aceite. El asunto estriba en que unas se prepararon llevando aceite extra y las otras no. Tal vez porque a las insensatas se les hacía incómodo llevar una vasija extra, ¿verdad? A veces cuando vamos de caminata, yo soy de los que no me gusta llevar muchas cosas, lo más ligero. Mi esposa me dice, no, hay que llevar esto y hay que llevar lo otro, y vamos metiendo en la mochila, pero lo menos posible, para mí es mejor. Y yo creo que hubiera entrado dentro del grupo de las insensatas, porque hubiera dicho, no, ¿para qué llevar una vasija extra? Ya tengo la lámpara. Tal vez porque ya habían usado, y ese es otro pensamiento que se me vino mientras estudiaba, ya habían usado el extra en la cocina tal vez. Tal vez porque simplemente no quisieron tomar extra, pero el único aceite que llevaban era el contenido en las lámparas mismas. Pero veamos el simbolismo. El aceite representa ¿qué cosa? Todo eso es claro para nosotros. El aceite representa al Espíritu Santo. Tener aceite significa ser ungidos con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ¿qué significa tener aceite extra? Recordemos que hemos recibido ese ungimiento, pero una cosa es ser ungido y otra cosa muy diferente es que cada día busquemos en oración y súplica y ayuno su presencia en nosotros. Cada día prestemos oídos
a su dirección. Cada día sintamos y hagamos caso a su petición de arrepentirnos de nuestros pecados. Yo creo que aquí podemos recordar bien la historia del primer rey de Israel. Él fue ungido para ser el líder del pueblo de Dios. Y no me refiero a David, Saúl. Pero poco a poco se fue cerrando a la voz del Espíritu Santo hasta que dejó de escucharlo y su corazón se apartó totalmente de Dios. Al punto que para pedir dirección al final de sus días recurrió al ocultismo. Recurrió a consultar a los muertos. Ahora, por el otro lado, David fue ungido como el siguiente rey de Israel. Pero no se quedó solamente con ese ungimiento, sino que constantemente buscaba la aprobación de Dios. Constantemente humillaba su corazón. Más todavía cuando caía en pecado, escuchaba la voz del Espíritu Santo que le instaba al arrepentimiento. Y era tanto su afán por estar siempre en sintonía con Dios, que cuando sentía que todo estaba bien en su vida, tenía estas palabras en su corazón. Vamos a leer ahora en el Salmo capítulo 26. Mi dislexia apareció. Salmo 26, versículo 2. Y estas palabras son muy conocidas por la mayoría. Este es uno, vamos a ver otro más adelante. Salmo 26, 2 dice, ¿qué dice? Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y repite en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Pero añade, no solamente repite las palabras, sino que además le añade. Versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y sigue diciendo el versículo 24, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ni siquiera él sabía cuáles eran sus problemas de carácter. O por lo menos a su modo de ver, él no tenía ninguno. Por eso suplicaba constantemente, dime si hay en mi camino de perversidad. ¿Podemos ver la diferencia entre Saúl y David? Eso nos ayuda a entender mejor. No solo se trata de recibir, sino de buscar. Saúl recibió, pero no siguió buscando. David recibió y en su vida, durante el transcurso de su vida, él siguió buscando la unción del Espíritu Santo. Muchos cristianos hoy en día se acercan a la iglesia solo para ver qué pueden recibir, para sentirse bien. Si algo no les gusta o no les parece o en general no les atrae, entonces se alejan de la congregación, se alejan de Dios. No quiero que levanten la mano, pero ¿a qué grupo pertenecemos? Repito, no quiero que levantemos la mano. ¿A qué grupo pertenecemos? Y yo te voy a decir, tú sabes en tu corazón. Y espero que en esta mañana empieces a tomar la decisión de buscar ese aceite, porque especialmente nos capacita para lo que vamos a encontrar en los siguientes versículos de la parábola de Mateo 25. Vamos a regresar ahora al libro de Mateo, capítulo 25, y vamos a continuar en el versículo 5. Y dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Primero nos encontramos un problema con el tiempo. Dice el pasaje, y tardándose el esposo. Este aparente retraso que presentan las Escrituras es el dilema que han enfrentado muchos cristianos, nosotros mismos, a través de los años. ¿Cuántas veces no hemos escuchado
o incluso predicado. Hermanos, Cristo viene pronto. Y decimos ¿qué cosa? Amén. Ya queremos que ocurra. El mismo apóstol Pablo utiliza la palabra, ¿cuál? ¿Qué palabra utilizó él para decir Cristo viene? Maranata, para referirse a esta expresión. Pero pasa el tiempo y el Señor todavía no viene. Esta aparente demora es un tiempo de prueba, y eso es lo que tenemos que recordar siempre. Es un tiempo de prueba y también de preparación para los hijos de Dios. Recordemos al pueblo de Israel cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de los 10 mandamientos. Como pasaba el tiempo, la gente se desesperó y empezó a adorar un becerro de oro, porque por su mente, y corrió el rumor, Moisés ya habían pasado, ¿cuánto tiempo estuvo Moisés allá en el monte Sinaí? 40 días. ¿Quién va a aguantar 40 días en un monte donde no hay comida, donde no hay nada que pueda él recibir para alimentarse? 40 días para estas horas, ¿qué pasaría con Moisés? Ya se lo están comiendo las aves, ¿verdad? Y entonces en su desesperación, ¿qué hicieron? En vez de buscar a Dios, ese era un momento de prueba, en vez de buscar a Dios, se pusieron a adorar un becerro de oro. Y un becerro de oro que su mismo hermano había construido. Esto es bien chistoso porque no sé si recuerdan el pasaje. Él dijo, Aarón le dice al pueblo, tráigame entonces, le dijeron, tienes que construirnos un becerro de oro. Y él dijo, tráigame todos los zarcillos de oro, todo lo que encuentren de oro, tráigamelo y yo les voy a hacer el becerro. El sacerdote empieza a construir el becerro, lo termina y lo empiezan a adorar. Cuando Moisés regresa y confronta a Aarón, esto es bien cómico porque le dice, bueno, ¿y qué sucedió? ¿De dónde salió ese becerro? Pues no sé, dice Aarón. Yo aventé el oro al fuego y de ahí salió el becerro, como chamaquito, ¿verdad? Porque estaban dentro de ¿qué? Del periodo de prueba y de preparación. ¿Cómo vamos a actuar nosotros en ese momento? Lo mismo ocurrió con el rey Saúl, no sé si se acuerdan ustedes de ese pasaje cuando se iba a enfrentar a los filisteos. Samuel le había dicho que esperara hasta su llegada para ofrecer sacrificio, pero como pasaron 7 días, el profeta todavía no venía y sus soldados comenzaron a desertar. O sea, después de mucho tiempo ya los soldados empezaron a decir, ¿saben qué? Aquí se rompió la taza, cada quien para su casa, y ya había muchos que habían desertado. Saúl se desesperó y él mismo, sin ser sacerdote, ofreció el sacrificio. Ahora, si recordamos la historia, pueden decirme, ¿qué ocurrió inmediatamente después de que Saúl se desesperara y ofreciera el sacrificio? Inmediatamente después de eso llegó Samuel. Estaba terminando de ofrecer el sacrificio cuando llegó Samuel. Esos 7 días también fueron un tiempo de prueba y de preparación. Ahora, podemos pensar, está bien, 7 días, 40 días, pero 2000 años. Desde que Cristo vino y ascendió al cielo, todos los cristianos de esa época y desde allí hasta el momento, todos han estado preguntando, Cristo viene pronto. Ya pasaron 2000 años. 2000 años es demasiado tiempo como para decir que Cristo viene pronto, ¿no es cierto? Pero pongámonos por un momento en el lugar de Dios. ¿Qué son 2000 años comparados con la eternidad para Él? El mismo Moisés nos dice en una oración que encontramos en el Salmo 90 y versículo 4. Salmo 90, versículo 4. Y dice, ¿alguien recuerda este versículo? Salmo 90, versículo 4. Porque ¿qué? 1000 años delante de tus ojos son como ¿qué? Ni siquiera dice como un día, como el día de ayer, que ya pasó.
Y como una de las vigilias de la noche, 2000 años en el pensamiento de Dios es muy poco tiempo, hermanos. Y cuando nosotros nos encontremos con Él en la eternidad, vamos a sentir exactamente lo mismo. Vamos a voltear y pensar que el tiempo que vivimos en esta tierra fue nada comparado a lo que estaremos viviendo en ese momento. Es lo mismo que experimenta una madre después de dar a luz. Ni siquiera se acuerda del cansancio, de la hinchazón, de los malos ratos que pasó los meses anteriores al parto. ¿No es cierto? Que me digan las madres en este momento. Una vez que le entregan al bebé y se lo ponen en el brazo, todas esas molestias que tuvieron los meses anteriores se olvidan. Y todavía están adoloridas, pero en ese momento se les pasa todo, ¿verdad? Se les resetea, se les reinicia la memoria. Pregunto entonces, ¿se tarda el novio? ¿Se está tardando Cristo para venir por nosotros? Recordemos, estamos en un tiempo ¿de qué? De prueba y de preparación. Pero el mismo pasaje también añade que las insensatas, ¿qué sucedió con ellas? ¿Qué hicieron las insensatas? Dice que las insensatas se cabecearon y las prudentes no. ¿Cómo dice, perdón? Todas cabecearon y se durmieron. Alguno tal vez estará pensando, lo bueno es que yo estoy despierto. ¿Cuántas de las vírgenes estaban despiertas? Todas cabecearon y se durmieron. ¿Quiere decir esto que estamos mal si nos dormimos? Ya vimos con las prudentes que dormirse no es el problema. Aun cuando estés durmiendo, la pregunta es, ¿te preparaste con suficiente aceite? ¿Has pedido diariamente la unción del Espíritu Santo? Podemos pensar que estamos despiertos, pero si solo criticamos y juzgamos lo que ocurre dentro de la iglesia, o estamos viendo lo que hace este o aquel hermano, si solamente vivimos con descontento e inconformidad dentro de la iglesia, entonces todavía no estamos despiertos. Eso es hablar mientras dormimos. ¿Hay alguien aquí que habla mientras duerme? No le pregunten a mi esposa, por favor. ¿Hay alguien aquí que habla mientras duerme? Yo lo he hecho, ¿verdad? Despertar nos hace conscientes de nuestra mundanalidad. Despertar nos permite ver nuestra propia maldad y no la de los demás. Despertar nos lleva a un reavivamiento personal e individual. Despertar hizo que unas se dieran cuenta que se les había apagado su lámpara y que no tenían más aceite. Ahora piensa en lo siguiente: si todavía podemos buscar el aceite, todavía escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos insta al arrepentimiento, todavía podemos acceder al perdón de Dios, entonces todavía estamos en el tiempo de gracia. Todas las vírgenes se encontraban durmiendo y todas despertaron al mismo tiempo después que escucharon lo siguiente, versículo 6. Y dice, y a la medianoche se oyó ¿qué? A la medianoche se oyó un clamor. ¿Y cuál era ese clamor? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Qué ocurrió después de este clamor? Lo vemos en el versículo 7. ¿Qué ocurrió después de este clamor? Dice, entonces todas aquellas vírgenes, no dice solamente las prudentes, no dice solamente las insensatas, dice, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ahora sí, todas se despertaron, incluso las insensatas. Todas se dieron cuenta de que sus lámparas se estaban apagando.
Cuando despertaron se dan cuenta que las lámparas, el contenido de aceite que tenían en sus lámparas ya se estaba agotando y las lámparas se empezaban a apagar. ¿Qué necesitaban hacer? Rellenarlas solamente. Pero ¿qué sucedió con las insensatas? Dice en el versículo 8, y las insensatas entonces dijeron a las prudentes, ¿qué les pidieron? Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Aquí bien podría entrar nuestro pensamiento humano. Y digo nuestro pensamiento humano porque podríamos decir, las prudentes fueron egoístas. No quisieron dar de su aceite. Pero notemos lo siguiente. Para empezar, en el versículo 9 dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Notemos que son amables y al mismo tiempo son prudentes con sus palabras. No fueron bruscas. Pero más importante es que si seguimos con la analogía, vamos a descubrir que nosotros no podemos dar ese aceite al que no lo tiene. No estamos hablando de compartir con otros las buenas nuevas y que el Espíritu Santo haga su obra en ellos. Estamos hablando de que no podemos compartir nuestra propia experiencia. La persona a la que le predicamos, la persona a la que le hablamos, la persona con la que estamos compartiendo, tiene que vivir su propia experiencia de convicción y conversión. La otra persona tiene que entregarse a Dios diariamente y diariamente escuchar la voz del Espíritu Santo guiándola al arrepentimiento. ¿Cuántas veces no se nos han acercado personas que nos dicen, ora tú por mí? Es que a ti Dios sí te escucha. ¿No han escuchado? ¿Se les ha acercado a alguien y les ha dicho eso? ¿Sabes? Yo puedo orar por ti, pero mi oración, más que pedir porque Dios te responda, va a ser que Él pueda obrar en ti, que tú escuches la voz del Espíritu Santo llevándote al arrepentimiento y que esa obra de convicción y conversión sea una realidad en tu vida. Pero no te puedo dar de mi aceite, no te puedo dar de mi experiencia, porque no es posible que lo que ocurrió en mí pueda salvarte. Lo que ocurrió en mí puede ocurrir también en ti. Pero tienes que permitir que el Espíritu Santo te lleve al arrepentimiento. Déjame agregar algo más. Si no permites que eso ocurra, puede suceder lo que ocurrió con las insensatas en el versículo 10. Ahora vamos a ver Mateo, estamos en el libro de Mateo capítulo 25 y ahora el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, a veces le quitamos, algunas personas le quitan la coma, ¿verdad? Y dicen, mientras ellas iban a comprar vino, no, iban a comprar aceite, dice. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Aquí es donde vamos a encontrar el verdadero problema. Repito, si todavía puedes escuchar la voz del Espíritu Santo, quiere decir que todavía no se ha cerrado la puerta de la gracia. Pero cuidado, porque existe un peligro más grande todavía. El pasaje dice que fueron a comprar. ¿A dónde fueron a comprar? ¿A quiénes se acercaron para que les dieran más aceite? Y repito, debemos tener cuidado porque nos vamos a encontrar a otras iglesias, a otros hermanos que nos van a decir que si no hacemos tal o cual cosa, no vamos a recibir el Espíritu Santo. Si no guardamos el domingo, si no hablamos en lenguas, si aceptamos la inmortalidad del alma, si aceptamos doctrinas que no son bíblicas, solo así podremos recibir el Espíritu Santo. Cuando vayamos a otros lugares que no son los que la Biblia marca, podemos encontrarnos con ese tipo de información y podemos caer. Es que no he visto, yo puedo ver la manifestación del Espíritu Santo en esas iglesias,
Así se manifiesta el Espíritu Santo. Vamos a recibir sanidad, vamos a vivir el evangelio de la prosperidad. Ese aceite no va a funcionar. Ese aceite no nos va a preparar para encontrarnos con el esposo. Que cuando lleguemos a verlo, la puerta de la gracia ya vaya a estar cerrada. Y lo que es peor, que cuando toquemos y digamos en el versículo 11, Señor, ábrenos, escuchemos su voz decir, no te conozco, no sé quién eres. Porque no lo dice la parábola, ni sé si ocurría en esa época. Pero desde mi perspectiva, o sea, es algo que yo estaba pensando para este estudio, a mi propia opinión, quiero hacer énfasis en eso. Esto no vayan a decir, es que el hermano Jaime lo dijo, debe estar en algún libro de teología. Si lo encuentran me avisan, pero a mi propia opinión me gustaría que se hubiera agregado a la historia que Jesús contó a la parábola, ¿quién es el que dio el aceite y que dio suficiente para que las vírgenes pudieran tener en ese momento? ¿De dónde vino el aceite que ellas tenían? Y entonces se me ocurre que el aceite lo hubiera provisto precisamente el novio y que las insensatas, repito, yo esto lo estoy agregando, que el novio fuera el que les hubiera dado el aceite y que las insensatas ya lo habían malgastado, por eso no tenían suficiente. Porque quien imparte el Espíritu Santo es ¿quién? ¿Quién da el Espíritu Santo? ¿Quién da el Espíritu Santo? No. ¿Quién da el Espíritu Santo? Vamos a ver ahora en el libro de Juan, capítulo 15 y versículo 26. No están equivocados, no digan, el hermano Jaime está dando una falsa herejía aquí. No, pero vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. El libro de Juan, capítulo 15 y versículo 26. Juan, capítulo 15 y versículo 26. ¿Qué dice? Pero cuando venga el Consolador, ¿cuál Consolador? El Espíritu Santo. Dice, ¿a quién qué? ¿Quién lo envía? ¿Quién lo envía? Jesús. Ahora, pero, como dice la hermana Alicia, pero dice, a quien yo os enviaré, pero ¿de dónde viene? Del Padre. O sea, el Espíritu Santo viene del Padre, pero es Jesús que ¿qué? Que lo imparte. Dice, porque dice, yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Y por eso me gustaría que en la parábola hubiera quedado como que es el novio que les dio el aceite a las vírgenes. No sé si ocurrió así, repito. Dice, el versículo termina diciendo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Este procede del Padre, pero el que lo envía es ¿quién? Jesús. Por eso se me hace un poco incompleta la parábola y por eso creo que no podían comprar el aceite en otro lado porque tenía que ser provista por el novio. Repito, versión Jaime García. El título de la reflexión en esta mañana es El premio inmerecido. Ese es el título del tema en esta mañana. Porque asistir a la boda es un regalo que no merecemos. Recordemos que al principio dijimos que las vírgenes no podían asistir a las bodas, a menos que se las hubiera invitado, pero no iban a llegar así de oquis, como decimos en México, no iban a llegar así nada más porque sí, tenían que llegar a hacer algo. ¿Y qué era eso lo que tenían que hacer? Participar llevando ¿qué? Las lámparas que iban a alumbrar el camino del novio antes de llegar a la casa de la novia. Es allí donde nuestra luz debe brillar. Quiero terminar con 2 párrafos del libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, en las páginas 345 y 346. Y meditemos en lo siguiente, hermanos. Dice así, la religión de Cristo significa más que el perdón del pecado.
Quiero repetir, la religión de Cristo significa más que el perdón del pecado. Significa la extirpación de nuestros pecados y el henchimiento del vacío con las gracias del Espíritu Santo. Significa iluminación divina, regocijo en Dios. Significa un corazón despojado del yo y bendecido con la presencia permanente de Cristo. Cuando Cristo reina en el alma, hay pureza, libertad de pecado. Se cumple en la vida la gloria, la plenitud, la totalidad del plan evangélico. La aceptación del Salvador produce un resplandor de perfecta paz y amor perfecto, de perfecta seguridad. La belleza y fragancia del carácter de Cristo reveladas en la vida, esto es lo que tiene que brillar. La belleza y la fragancia del carácter de Cristo reveladas en la vida testifican de que Dios ha enviado ciertamente a su Hijo al mundo para ser su Salvador. Y sigue diciendo en el otro párrafo, Cristo no pide que sus seguidores luchen por brillar. Él dice, dejad que brille vuestra luz. Si habéis recibido la gracia de Dios, la luz está en vosotros. Quitad los impedimentos y la gloria del Señor se revelará. La luz brillará para penetrar y disipar las tinieblas. No podéis dejar de brillar en vuestra esfera de influencia. Yo no sé, mis hermanos, yo no sé cuál sea la situación que tú estás viviendo en este momento. Cuáles sean las dificultades que tú estás pasando. Quisiera decirte esta mañana, ¿sabes qué? Después de este tema, todo lo que te preocupa, todas aquellas cosas que te aquejan van a desaparecer. Pero tampoco sé cuál sea la voluntad de Dios para tu vida. Lo que sí sé, lo que te puedo asegurar en esta mañana es que Dios le quiere dar paz a tu corazón. Lo que sí sé es que ya hizo todo lo que tenía que hacer para que recibas el don de la salvación. Esto es lo que te puedo asegurar. Dios te está esperando y tiene tu lugar listo. El cielo entero aguarda por tu decisión. Y para lograrlo, lo que este pasaje nos está diciendo es que por nuestros propios medios no podemos lograr la salvación, ni que haya luz en nosotros, a menos que intervenga la obra del Espíritu Santo. Porque ese es el trabajo de Él. A veces nosotros nos creemos el Espíritu Santo y queremos convencer a la persona a golpes, ¿verdad? No, ese trabajo es del Espíritu Santo. Nuestro trabajo en nuestra vida, ahí sí tenemos trabajo. Nuestro trabajo en nuestra vida es quitar de en medio todo aquello que nos separa de Cristo. Es la única manera de que nuestra luz pueda brillar plenamente. Si nuestra luz es opaca, es porque algo la está obstruyendo. La invitación de esta mañana la vamos a encontrar en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 6. Y con esto terminamos. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás. No dice no durmamos. No durmamos como los demás. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Pablo no está diciendo, no, hermano, no te vayas a dormir, abre los ojos y mantente así pegado. No dice, no te duermas como se duermen los demás. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el versículo. Si no, velemos y seamos sobrios. Que en esta mañana el Señor nos está dando el premio que no merecemos. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración. Himno número 127.
No, número 127. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya y en el Gólgota murió. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí buscó la hiel. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que del mal me rescató, aliviando mi dolor. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, como puedes tanto amar. Yo, Señor, me rindo a ti, hazme juez de amor mostrar. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Oremos. Bendito Padre que te encuentras en las mansiones celestiales, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, no porque la haya dicho un hombre, sino porque son palabras que encontramos en la Biblia, en lo que dejaste escrito para nosotros, para llenar nuestros corazones. Y lo has hecho, Señor. Esta mañana nos hemos sentido henchidos con tu Espíritu Santo y no queremos que se pierda, Padre. Si hemos hecho algo en el pasado que nos aparte de ti, si hemos hecho algo para apagar la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas, te suplicamos nos perdones y que nos ayudes para que al comprender con el tema en esta mañana que la obra de tu Espíritu Santo todavía continúa, todavía nos habla, todavía podemos escucharla, es que tú todavía nos estás dando otra oportunidad, que no la desperdiciemos, Padre, que la abracemos y que podamos vivir con eso, enfrentando todas las adversidades que tenemos por delante. Tal vez las cosas que estamos pasando no se puedan resolver todavía. Tal vez nuestros familiares que están enfermos todavía no puedan ser sanados. Tal vez aquel dolor que tenemos guardado en nuestro corazón todavía no pueda ser sanado. Pero que tu obra, que el Espíritu Santo siga haciendo mella en nosotros, de tal forma que en algún momento solamente tengamos en mente que tú vienes pronto por nosotros y que estos
50, 60, 70 años, 80 años que nosotros estamos viviendo en esta tierra no se comparen en nada a la eternidad que tú tienes para nosotros preparado, Padre. Sobre todo a la eternidad que tienes para que nosotros podamos convivir contigo personalmente. Gracias, Señor, por todo esto y suplicamos que sea tu Espíritu Santo moviéndose entre nosotros. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando veo el dolor y el llanto a mi alrededor, la injusticia, el egoísmo gobernando el corazón, cuando pienso en aquellos que mueren sin perdón y a los que la angustia ha llevado a la desesperación, levanto mi voz y te digo: aún hay esperanza para ti. Ven a Jesús, Él te quiere recibir. Llévale tus cargas, tu dolor, quiere darte la salvación. Aún hay esperanza para ti. Ven a Jesús, su vida dio por ti. Confía, no dudes más, quiere darte la libertad. Aún hay esperanza. Si has cansado, que has llegado lejos para regresar, que muy bajo has caído y no te puedes levantar. Dios te dice: no hay pecado que no pueda perdonar. Por tus fuerzas ya no puedes, yo te quiero restaurar. Dame ahora la oportunidad. Aún hay esperanza para ti. Ven a Jesús, Él te quiere recibir. Llévale tus cargas, tu dolor, quiere darte la salvación. Aún hay esperanza para ti. Ven a Jesús, su vida dio por ti. Confía, no dudes más, quiere darte la libertad. Ven a Jesús, te quiere recibir. Llévale tus cargas, tu dolor, quiere darte la salvación. Ven a Jesús, su vida dio por ti. Confía, no dudes más. Aún hay esperanza para ti. Por mucho tiempo hemos escuchado de la venida de nuestro gran Rey, y muchos son los que han descansado en esta bendita esperanza también. Pero hoy podemos ver las señales que muestran que Cristo muy pronto vendrá, y entonces diremos con gran emoción: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En las nubes vendrá, Con gran poder y gloria, en las nubes vendrá, nos dará la victoria. Los muertos en Cristo serán levantados y juntos iremos con Él al hogar. en las nubes vendrá, Con gran poder y gloria, en las nubes vendrá, nos dará la victoria y nos
llevará a la gloriosa ciudad, donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad.